Listo, ya comenzamos el seminario web. Gracias, Luz. Muy buenos días a todos. Un gran gusto tenerlos aquí con nosotros en este webinar sobre obras por impuestos, una estrategia para el desarrollo sostenible en Colombia. Veo que todo el mundo está entrando todavía, pero ya tenemos buen quórum, entonces yo creo que podemos dar inicio a esta charla. Mi nombre es Michael Phillips y yo soy el director ejecutivo de Bridgecham Colombia, la Cámara de Comercio Colombo-Británica. Y nuestro propósito es de construir lazos entre nuestros afiliados, los dos gobiernos y la comunidad colombo-británica para crecer y desarrollarnos todos de una manera sostenible. Como pueden ver por esta charla, lo que habrán visto y de pronto los afiliados que nos acompañan, la sostenibilidad es un tema bastante importante para nosotros en la Cámara, uno de nuestros valores cooperativos, y me alegra mucho que tenemos la participación en esta charla de varias empresas cercanas a la Cámara, incluyendo a algunos afiliados que les voy a presentar en este momento. No olviden que estamos grabando esta charla, va a estar disponible para todos ustedes en nuestro canal de YouTube después de la sesión, y también vamos a tener una sesión de preguntas y de respuestas del público al final del panel. Entonces no olviden dejar sus preguntas, sus comentarios, sus felicitaciones o de pronto sus quejas en la parte de chat o la parte de preguntas y de respuestas, y al final yo voy a estar moderando unas preguntas de ustedes del público. Bueno, ahora, no vinieron a escucharme a mí, sino a nuestros expertos sobre el tema de sostenibilidad y desarrollo sostenible aquí en Colombia. Y me da gran gusto presentarles primero al señor John Jairo Garzón, director ejecutivo de la Fundación MGM. John Jairo es magíster en gerencia y desarrollo integral de proyectos, con experiencia en la gerencia de proyectos sociales, sostenibilidad e innovación. Tiene conocimientos y habilidades para el diseño y la formulación de proyectos con entidades públicas y privadas del orden nacional e internacional en RSE, relacionamiento con entidades públicas y privadas, y gestión de recursos de cooperación y negociación con stakeholders. John Jairo, un gusto tenerte aquí con nosotros de parte de la Fundación MGM. Sí, Michael y Richard, y también agradeciendo a los speakers que me acompañan y a las personas y empresas que nos están acompañando el día de hoy. Gracias, John Jairo. La siguiente panelista que tenemos para ustedes es Juanita Hernández, Managing Partner, Estudio Legal, Abogados y Asociados. Es una abogada colombiana con más de 15 años de experiencia en el sector energético, inversión extranjera, estructuración de proyectos, due diligence, project finance, M&A y derecho de los negocios. Juanita ha sido galardonada en el ranking de The Legal 500 Latinoamérica 2021 como Next Partner Generation en la categoría Energy and Natural Resources. Juanita, qué honor tenerte aquí después de ese premio en el ranking de The Legal 500. Muchas gracias, Michael, y buenos días a los panelistas y a quienes nos acompañan en esta sesión. Gracias, Juanita. Nuestro siguiente panelista es el señor Mauricio Iregui, subdirector de financiamiento, Agencia de Renovación al Territorio. Mauricio es economista y actualmente es el subdirector de financiamiento de la Agencia de Renovación del Territorio y ex subdirector de Finanzas Públicas Territoriales del Departamento Nacional de Planeación, el DNP. Mauricio, qué bueno tenerte aquí representando al DNP, o pues con tu experiencia del DNP, perdón, mejor dicho. Muy buenos días a todos. Michael, muchas gracias por la invitación y saludos a mis compañeros panelistas y muy contento de estar, por supuesto, en este evento. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. El siguiente panelista es el señor José Insuasti. José es actualmente el director del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas y es profesional en Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado, especializado en Estado, Políticas Públicas y Desarrollo de los Andes, cursando maestría en Gerencia para el Desarrollo también del Externado. José cuenta con más de 12 años de experiencia profesional ejerciendo roles estratégicos en el sector público,
Previamente se desempeñó como director de regalías del Ministerio de Minas y Energía y se destaca su labor en cargos como secretario de Planeación de la Gobernación de Cundinamarca, coordinador de asuntos legislativos y regalías en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y gerente de proyectos del FONADE y gerente comercial de Fidu Coldex. José, un gran gusto tenerte aquí en esta charla de Bridgechamp Colombia. Michael, muchas gracias a ti, a la Cámara por invitarnos y pues también un saludo especial a nuestros compañeros panelistas y poder compartirles desde el IPS esta visión de obras por impuestos. Muchas gracias, José. Nuestra última panelista es Ángela Rivas. Ángela actualmente es la coordinadora senior de asuntos políticos en Parex Resources. Ángela tiene más de 10 años trabajando en temas de desarrollo, paz y derechos humanos, entre otros, en los que se ha centrado en el manejo de relaciones con miembros del sector privado, gobierno y sociedad civil a nivel nacional y local, la investigación práctica y desarrollo de herramientas para la promoción de prácticas privadas y políticas públicas, la movilización del sector empresarial hacia el trabajo en derechos humanos y construcción de paz, la generación de conocimiento teórico y práctico sobre operación y gestión empresarial en entornos de conflicto, débil gobernabilidad e institucionalidad frágil, y la generación de dinámicas de diálogo multiactor. Ángela, qué bueno que nos acompañes en esta charla sobre obras y estrategias para el desarrollo sostenible. Michael, muchas gracias y un saludo para todos los compañeros panelistas y de nuevo pues reitero el agradecimiento a la invitación para compartir la experiencia que hemos tenido en Parex con este mecanismo. Gracias, Ángela. Y por último, el señor Julder Jiménez, que nos va a moderar este panel de expertos y expertas. Julder, como mencioné al inicio de la charla, para Bridgechamp estos temas son muy importantes y Julder nos ha apoyado muchísimo en nuestro comité de sostenibilidad, diversidad e inclusión. Y muy amablemente Julder nos ha aceptado la oferta de moderar este panel. Julder es comunicador y periodista, tiene un MBA y es especialista en responsabilidad social empresarial. Es profesional en publicidad y comunicación digital, conferencista en temas de comunicaciones y responsabilidad social empresarial, certificación en estándares GRI y manager de gestor de conciliación en EFR. Es miembro de la Asociación de Periodistas Económicos y del Círculo de Periodistas de Bogotá. Julder ha trabajado por más de 18 años en comunicaciones en el sector de servicios públicos domiciliarios y conoce de primera mano la trayectoria del sector energético en Colombia y manejó desde Andesco, el gremio de los servicios públicos y las comunicaciones desde la visión de la responsabilidad social empresarial, mapeando los diferentes grupos de interés y trazando estrategias de comunicación asertiva. Julder, como mencioné, un gran gusto tenerte aquí, no solamente representando a la empresa GIP y también a Bridgechamp Colombia. Muchísimas gracias, Michael. Entonces, pues, Julder, te paso la palabra para que empecemos con nuestro webinar sobre obras por impuestos, una estrategia para el desarrollo sostenible en Colombia. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, bienvenidos todos. El objetivo de este webinar, Obras por Impuestos, una estrategia para el desarrollo sostenible, es aclarar un poquitico esas dudas que tenemos las organizaciones sobre esta iniciativa, cómo podemos aplicar, cómo podemos hacer parte de ella y cómo esto nos va a beneficiar en nuestra estrategia de sostenibilidad. Antes de eso, quería hacerles una pequeña invitación por asistir a este evento. La Fundación MGIM y sus aliados estratégicos van a abrir 10 plazas para entregar una consultoría gratuita sobre, para evaluar las metas y objetivos de las organizaciones. Entonces pronto se pondrán en contacto con ustedes para contarles cuál es este beneficio. Bueno, entonces vamos a hablar un poquitico sobre obras por impuestos. Aquí simplemente para hacer una pequeña introducción, nosotros en Colombia estamos avanzando hacia esa cultura. Obras por impuestos, que es un mecanismo tributario mediante el cual las empresas tienen una posibilidad de pagar hasta un 50% de sus impuestos sobre la renta o complementarios de forma directa, ejecutando proyectos de inversión en las zonas más afectadas por la violencia y la pobreza.
Esto pues obviamente en búsqueda de muchos temas, especialmente buscando la sostenibilidad del planeta. Pero yo creo que nadie mejor que Mauricio García, que es el subdirector de financiamiento de la ART, que es quien está manejando esa iniciativa desde gobierno también, para que nos dé un contexto, qué es, cómo estamos en este momento, y sobre ese inicio poder empezar nuestro panel. Mauricio, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola a todos, muy buenos días. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo les quiero contar que el mecanismo de obras por impuestos en este gobierno, digamos, ha logrado revisar, ajustar y llevar, y por supuesto se ha convertido en una fuente movilizadora para la implementación de proyectos de desarrollo, principalmente en los municipios PEDET. Ustedes saben que son los municipios más afectados por la pobreza y la violencia. En el ejercicio que hemos venido haciendo en el gobierno para estos municipios, ya vamos apropiando, ya se van consolidando inversiones cercanas a 12.5 billones de pesos, en donde obras por impuestos tiene una representatividad importante de más de 611.000 millones que benefician a muchos municipios PEDET, en donde 77 proyectos en 89 empresas vienen contribuyendo y vienen apostándole al desarrollo, al cierre de brechas de estos municipios que son tan importantes y de verdad que necesitan de todo el apoyo del gobierno y de todas estas entidades. Y a esto voy, y es que el mecanismo es un mecanismo muy interesante y de verdad que el desarrollo y todo este trabajo que hemos venido haciendo muestra cómo se articula el, el, el sector privado y el sector público, y esto lleva a esta gran articulación, a este gran ejercicio en donde estamos nosotros como gobierno también con las entidades nacionales competentes, como son los ministerios, como hoy está aquí el IPSE, como están desde la parte de los municipios que también trabajan en la formulación y en la revisión de proyectos, y por supuesto el apoyo directo del corazón del mecanismo, que son las empresas que permiten y que le apuestan y que vinculan parte de su impuesto de renta para poder llevar desarrollo a los territorios. Es por eso que hoy, gracias a esta inversión, por ejemplo, en PEDET ya hay más de 2 millones de beneficiarios. Estamos hablando de más de 3.800 sedes educativas dotadas, es decir, que benefician a 469.000 alumnos. Estamos hablando de 76 centros de desarrollo infantil, 304.404 unidades sanitarias construidas, 80 redes del sistema de transmisión nacional ampliada de energía, y que vamos por mucho más y esperamos que muy pronto, ya el próximo mes, en mayo, ya vamos a empezar a dar los resultados, por supuesto, para la vigencia 2022. Y, y también, pues, este mecanismo y el gobierno ha permitido y ha llevado a que se tengan varias opciones. Recordemos, tenemos una opción fiducia que nace en la ley 1819 del 2016. Esta es la primera opción que se viene trabajando desde, ya vamos a cumplir 5 años. Y en esta opción, los contribuyentes, ustedes, señores empresarios, pueden, de su impuesto de renta, ustedes que tengan ingresos mayores a aproximadamente 1.200 millones de pesos, ingresos brutos, pueden invertir hasta el 50% de ese impuesto de renta en proyectos de inversión. Una vez ese proyecto de inversión que ustedes se vincularon se entregue a satisfacción, se extingue la obligación tributaria que tienen con
con la DIAN, porque este modelo está muy asociado a la DIAN, dado que parte de su impuesto va para un proyecto. Esa es la opción que hemos venido trabajando desde el 2000, ampliando las posibilidades del mecanismo. También desde la ley 2010 de 2019 se definió la que llamamos la opción convenio. Esta pues tiene una diferencia, es que ya el contribuyente realiza los proyectos con sus recursos propios. ¿Ustedes me escuchan bien? Se nos interrumpió un poquitico, como en el último minuto. En el último minuto se nos perdió el contexto. Bueno, estaba en opción convenio. Ahí alcancé a terminar opción fiducia, ¿cierto? Sí, señor. Estaba en opción convenio. Esta opción convenio, como les estaba mencionando, ya el contribuyente se vincula es a través de sus recursos propios, y por supuesto pues hay unas condiciones, y es que sus ingresos en renta sean, como lo mencioné en la opción fiducia, sean mayores a 1.200 millones. Y en esta opción convenio el empresario se manifiesta el interés, se revisa la disponibilidad de recursos, y se aprueba esa solicitud, y después hace un convenio con el ministerio competente en donde se pactan todas las posibilidades. Esto sí se hace con sus recursos propios, con su caja, una vez usted hace un proyecto, bien sea una dotación de una institución educativa, una vez termine ese proyecto, la DIAN y el Ministerio de Hacienda entregará un título de renovación del territorio que le permite a futuro pagar el impuesto de renta y sus asociados. Entonces, la opción fiducia está muy asociado a la DIAN y porcentaje del impuesto de renta, y la opción fiducia se hace con los recursos propios, y esto se puede invertir en varios sectores. La opción fiducia está por normatividad, sus líneas de inversión son agua potable, energía, educación pública, salud, infraestructura de transporte. Y la opción convenio, además de estas líneas de inversión, la amplía a infraestructura deportiva, cultural, bienes públicos rurales, pago de servicios ambientales, temas de tecnología y adopción al cambio climático. Estas son un poco las generalidades. Yo quisiera finalizar diciendo que los empresarios pueden unirse, hacer como popularmente dicen la vaca, si no les alcanza, para proyectos de mayor envergadura. Los empresarios también pueden asumir costos de preinversión que el mismo mecanismo se los reconoce y se prioriza en el momento de distribuir los recursos. Y por supuesto está todo el acompañamiento del gobierno nacional y de nosotros de la agencia para articular en todo lo que se necesite en este trabajo, y para futuro seguir trabajando y seguir teniendo estos resultados tan importantes que se han tenido en el mecanismo. Entonces, ahí finalizaría. Qué pena si me muero un poco. Agradezco mucho a todos. Muchas gracias, Mauricio. Perfecto. Yo creo que el contexto estuvo ideal. Para los que no están en Bogotá, quiero comentarles que aquí ha llovido toda la mañana, así que de pronto la señal de alguno de nosotros va a caerse un poquitico, así que desde ahorita les ofrecemos disculpas si esto ocurre. Esta es una pregunta para todos y es también para poner en el contexto de quienes estamos aquí sentados. Desde el rol de su organización, ¿qué papel juega en la iniciativa Obras por Impuestos? Entonces, no sé si iniciamos con las damas. Ángela, ¿puede ser? Bueno, Julder, gracias. Yo quisiera empezar por explicar quién es Parex. Parex es una de las principales operadoras en este momento en Colombia. Es una empresa que está dedicada a la exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos. Es de origen canadiense y llevamos más de 10 años en Colombia. Nosotros dentro del mecanismo de obras por impuestos, pues actuamos como contribuyentes, y realmente en este mecanismo puedo decir, y me siento muy orgullosa de decirlo, que hemos sido pioneros en buena medida. Iniciamos en el 2017 cuando aparece el decreto. Fuimos la primera empresa que entregó un proyecto mediante obras por impuestos. Lo entregamos en el 2018 en la vereda de Corocito, en Tame, Arauca.
Y a hoy hemos apalancado recursos y hemos logrado ejecutar proyectos tanto en educación como en agua, que han sido los dos sectores donde nos hemos concentrado, por más de 50.000 millones, con cerca de 75.000 beneficiarios. Y estamos pendientes de lo que pase, Mauricio, en mayo, para poder ampliar, de acuerdo a los proyectos que sean asignados, pues estos números. Nosotros estamos muy comprometidos con el mecanismo, Yulder, y además somos unos convencidos de los beneficios que tiene trabajar a través de obras por impuestos. Empezamos de una manera muy cautelosa con un proyecto que veíamos que era pequeño, era modesto, y finalmente terminó siendo el primer proyecto que se entregó en el país. Finalmente vimos, y creo que esta fue una curva de aprendizaje para todos, que el mecanismo funcionaba. En ese momento había mucho escepticismo, que se podía hacer, pero que además era muy, digamos, muy gratificante para todas las partes. Hoy en día el promedio de proyectos que hacemos es superior a los 10.000 millones por proyecto. Hemos entregado todo lo que hemos solicitado, ya estamos avanzando en la ejecución de los proyectos que se asignaron, el año pasado, y como les decía, pues estamos a la espera. Entonces, resumiendo, nosotros realmente, pues como contribuyentes, estamos, como decía Mauricio, metidos como en el engranaje de que el mecanismo funcione. Muchísimas gracias, Ángela. Juanita, ¿tú qué tienes para decirnos? Mira, desde Estudio Legal Hernández, somos una firma en legal, nos encargamos de hacer todo ese acompañamiento integral a los clientes que están interesados en vincularse a cualquiera de los mecanismos, fiducia o convenio de obras por impuestos. Nosotros en general hacemos toda una verificación de cumplimiento de requisitos normativos, tanto tributarios como administrativos, y los ayudamos en todo este proceso de vinculación, incluso dando todo este soporte jurídico asociado también a toda la parte de la ejecución, desarrollo y entrega final de los proyectos. Gracias, Juanita. Doctor José, usted que hace parte súper importante de esta cadena, de este ODS 17, que son las alianzas por el desarrollo sostenible, y que esto no es otra cosa más que estar en alianza. Desde su papel, ¿cuál es la contribución hacia la iniciativa Obras por Impuestos? Julder, gracias. No, yo desde el sector público creo que el papel que tenemos nosotros como servidores es revisar de manera permanente que el mecanismo sea ágil y eficiente para los contribuyentes y que responda precisamente a las necesidades de las comunidades. Parte de ese trabajo fue el que hicimos con la RT. Cuando llegamos al instituto, pues nos encontramos con que el sector energético es el sector que más aporta a este mecanismo, el que más ha aportado históricamente este mecanismo, como Parex, Ecopetrol y otros grupos, digamos, hicieron diferentes obras por impuestos, pero ninguna asociada al sector energético directamente. Y parte de lo que quisimos realizar con la RT es cómo promover este mecanismo para que también obras del sector energético pues sean priorizadas, llevándoles energía, gas domiciliario y otra serie de necesidades que es las que principalmente piden las comunidades en conectividad y servicios públicos. Y en ese sentido, pues nos dimos a la tarea de revisar todos los manuales, procesos, procedimientos, y actualizamos en coordinación con el Ministerio de Minas y Energía la resolución que daba las competencias de evaluación de proyectos, y cambiamos la modalidad desde la cual el instituto se vinculaba al proceso, y es que ahora el instituto tiene un rol mucho más activo y un rol de acompañamiento, no solamente desde la perspectiva de estructuración de proyectos que puedan ser financiados para la estrategia, sino que también desde el rol de acompañamiento a las entidades territoriales y a las mismas empresas que quieran utilizar el mecanismo. Con esto hemos logrado que más de 20 proyectos hoy estén pues en el radar, 9 ya con el visto bueno, registrados y radicados tanto en la RT como en las diferentes entidades, y 13 en análisis actualmente para poder llevarlos a este mecanismo. Entonces, yo creo que el rol del gobierno y el sector público es cómo hacemos los procedimientos más fáciles, más accesibles y mucho más, digamos, agradables para que tanto los empresarios como las comunidades vean las ventajas de utilizar este mecanismo. Gracias, José. Mauricio, ¿algo para agregar desde la ART
cuál es como ese papel que juega en esta iniciativa? Bueno, yo creo que ya lo mencioné en mi primera intervención. Hacemos un ejercicio de articulación, de gestión, para que desde los ministerios, de los institutos, de las entidades territoriales, las empresas, pues nos articulemos y apoyemos en todos los momentos y fases del mecanismo para poder, por supuesto, apoyarlos y sacar adelante esta estrategia que hemos venido trabajando. Entonces, sería eso. Gracias, Mauricio. John Jairo Garzón, desde la Fundación MGIM, ¿cuál es el papel que juegan desde la Fundación, perdón por la repetición, para llegar a buen término con este mecanismo? Fundación MGM es la fundación empresarial de MGM Ingeniería y Proyectos. Somos una organización que contamos con más de 25 años de experiencia en proyectos de ingeniería eléctrica, civil, telecomunicaciones y movilidad eléctrica. Y parte del propósito o del querer de los accionistas de la compañía fue crear una fundación que pudiera contribuir a la sociedad desde lo que sabemos hacer y saber hacer bien, y era proyectos de energía y telecomunicaciones. Parte del propósito de nuestra organización es cómo podemos contribuir a que personas, comunidades y territorios puedan tener acceso a servicios de energía y servicios de telecomunicaciones. Dentro del rol que hemos venido pretendiendo contribuir en el mecanismo de obras por impuestos, es uno, sensibilizar a nuestro grupo empresarial, pero también a nuestro grupo de aliados frente al mecanismo, al potencial que tiene el mecanismo, y cómo, lo mencionaba Mauricio, cómo podemos hacer también desde esa imagen que nos decía desde una vaca, contribuir a que estas comunidades realmente puedan tener acceso a estos servicios. En este sentido, parte de lo que nosotros hemos venido también haciendo desde Fundación es poniendo nuestra capacidad instalada para el diseño, para la formulación, la confinanciación, la gestión de recursos, la ejecución de estos proyectos en los territorios. Y ahí es un tema también importante, y es que nosotros operamos a nivel nacional, y realmente nos interesa es de la mano del IPSE, que aquí le agradezco mucho a José que esté, y es poder articularnos donde hay necesidades concretas, no necesariamente donde operamos. Entonces, ese, en resumidas cuentas, Yulder, es el rol que hemos venido realizando y en el que queremos seguir madurando y fortaleciendo nuestro accionar. Jairo, muchísimas gracias. Vamos a hablar, ya que tú tomas el tema de energía, y vamos a hablar desde la IPSE para hablar un poquitico de esos retos y oportunidades que este mecanismo ha traído para pues, quienes lo están implementando y de pronto su cadena de valor o sus grupos de interés o partes interesadas, como se dice en la ISO 26000. Entonces, doctor José, ¿cómo ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles han sido esos retos y cuáles son esas oportunidades también que hay para implementarlo especialmente desde el sector energético? Yo creo que uno de los principales retos que tiene no solamente el sector energético, en general el sector público, es tener un banco de proyectos mucho más robusto. Yo creo que la ART ha venido trabajando en robustecer su banco de proyectos y él lo mencionaba John Jairo, que el reto es tener proyectos estructurados. Considero que no solamente las entidades territoriales deben preocuparse por tener proyectos que se beneficien en sus comunidades, sino que el Estado, a través de las entidades del orden nacional, tienen que fortalecer los proyectos o el banco de proyectos y la disponibilidad de banco de proyectos para que este mecanismo u otros sean de fácil acceso. Digamos que la ART lideró un proceso y viene liderando un tema que es la red de estructuradores, de la cual el IPSE hace parte, y el reto precisamente es cómo las entidades que tienen la capacidad de estructurar proyectos, de viabilizar, de dar los vistos buenos en toda esa cadena de aprobaciones, tienen también la disponibilidad de un equipo de acompañamiento que pueda revisar y acceder fácilmente a quienes presentan una iniciativa,
pero también tener una lista de proyectos disponibles para quienes tienen simplemente la voluntad de financiar y no tienen el proyecto disponible. Y eso es un reto que le compete a todas las entidades y a todos los sectores. Desde el sector energético lo venimos haciendo. Cuando estábamos en el grupo del Sistema General de Regalías, implementamos un equipo que acompañara a las entidades territoriales y pudiera fortalecer ese proceso de aprobación. Y aquí en el IPSE hoy lo tenemos implementado y eso da unos frutos pues que salen a la luz fácilmente. Ese es uno de los principales retos. Y otro de los grandes retos que creo que tiene el mecanismo frente al tema territorial es cómo los alcaldes se convencen de que ese es un mecanismo que les facilita la vida. Yo creo que las entidades territoriales siempre se han preocupado por la ejecución, ¿sí? ¿Quién tiene el control de la contratación? Y creo que ahí uno de los grandes retos es cómo la eficiencia de la obra, la eficiencia del resultado, pues es mucho más benéfico que el proceso natural de la asignación de recursos públicos cuando es a través de el impuesto pagado, PGN y digamos que todo su ciclo natural de asignación. Este mecanismo también se ha intentado replicar en otros sistemas como obras por regalías que apenas también están empezando y ahí es donde vienen, digamos, la consolidación y la materialización de esta hoja de ruta aprendida. Tener banco de proyectos moderno, asequible, tener equipos disponibles por parte del sector público que faciliten el mecanismo y por otra parte tener unos beneficios muy reales y la comunidad muy alineada con este proceso para que sean fácilmente ejecutables. Y hablando del mismo tema y de pronto cambiando un poquito de sector, doctora Ángela, desde Pares, ¿ustedes qué han visto en este tema, en esto de retos y si ves oportunidades que nos puedas comentar acerca del tema? Gracias, Dulder. Bueno, yo coincido con lo que José señalaba en términos de contar con proyectos que sean robustos. Ese creo que es un reto para nosotros también. Muchas veces los estudios y diseños que están, digamos, en la base de estos proyectos, pues deben ser complementados ya en la etapa de ejecución. Ese es un reto importante. Creo que hay un reto que también tiene que ver con el proceso de aprendizaje que tenemos todos los que participan en el mecanismo, porque es un mecanismo que aunque ha dado muchos resultados, y Mauricio pues lo señalaba en cifras, pues también es nuevo. Es que va a cumplir 5 años. Entonces, pues todavía estamos aprendiendo. Todavía los sectores, pues se encuentran con interrogantes que no son sencillos de resolver, donde se tienen que sentar todos a la mesa y decir, bueno, en este caso, en este proyecto, ¿cómo procedemos? Les pongo un ejemplo que yo creo que todos los contribuyentes lo vivimos, la pandemia del COVID-19. Nosotros durante la pandemia estábamos ejecutando 3 proyectos. Entonces, ¿qué hacemos? El mecanismo ni el mundo estaba preparado para esto, pero lo logramos. Los 3 proyectos ya en este momento pues están ejecutados y terminados. Algo que es importante también y que es un reto es la planeación a mediano plazo. Porque muchas veces, como José lo señalaba, las alcaldías cuando se encuentran con este mecanismo tienen unos tiempos de ejecución de ya con ya. Y resulta que el mecanismo no es tan así. El mecanismo tiene unas fechas, tiene unos tiempos establecidos. Entonces la viabilización de un proyecto implica planear a mediano plazo, pero también la ejecución implica una toma de decisiones con distintas partes interviniendo. Nosotros como privados cuando tomamos una decisión es rápido y ya. Pero cuando hay distintos actores que tienen que participar en esa intervención, pues obviamente toma más tiempo. Ese es un reto importante. Un reto adicional es la dinámica de los territorios. No nos olvidemos que estos son proyectos que se ejecutan en territorios que tienen unas dinámicas de orden público complejas, que tienen además unas características de acceso muy complejas y que en ese sentido, pues su ejecución está marcado casi que ponga el territorio. Y por último, yo quisiera mencionar, más que un reto, un principio que para nosotros como contribuyentes ha sido fundamental, y yo me atrevería a decir que ha sido casi que el secreto digamos, de la posibilidad
de ejecutar exitosamente los proyectos, y es que nosotros no tercerizamos absolutamente nada. Es decir, desde la formulación, el relacionamiento que hay en el proceso de viabilización hasta el momento y el gerenciamiento de la ejecución, estamos ahí. Ese es un reto porque implica generar capacidad instalada dentro de la organización, pero tiene enormes ventajas porque es la única manera de imprimirme en los proyectos los mismos estándares de seguridad industrial, de tiempo, de calidad, de celeridad en la ejecución, de optimización de recursos, en lo que estamos ejecutando a través de obras por impuestos. Es decir, nosotros vemos los proyectos de obras por impuestos como uno de los proyectos que tiene la empresa, no como algo que podamos sacar de la empresa y simplemente tercerizar. Entonces, para nosotros, como les decía, más que un reto es un principio. Le ponemos la misma calidad y tenemos un equipo dedicado a hacerlo, precisamente porque entendemos que el mecanismo permite un relacionamiento y permite, y ahí paso a las oportunidades, Jules, de direccionar recursos de forma eficiente hacia unos territorios y hacia conseguir unos planes de desarrollo o avanzar en unos planes de desarrollo. La manera de asegurarnos que eso se hace así es haciéndolo nosotros, porque es, digamos, la forma en que le imprimimos nuestro ADN a estos proyectos. Entendemos, y aquí también hay una oportunidad, que si bien estos son proyectos que surgen de unas necesidades claras, pues también son proyectos en donde el éxito en su ejecución está muy centrado en el buen relacionamiento con todos los actores que intervienen. Es decir, las comunidades pueden identificar, por ponerlo de una manera muy gráfica y muy simplificada, las comunidades identifican las necesidades, el proyecto que responde a esas necesidades tiene una participación en su formulación de autoridades locales, de sector privado, de gobierno nacional, y finalmente en ese proceso es donde esa formulación también hace parte de un buen relacionamiento con unos territorios que generalmente están, digamos, distanciados de poder tener ese relacionamiento tan fluido y tan directo. Entonces, en términos de oportunidades, yo destacaría eso, cómo canalizamos de forma eficiente recursos para cumplir unos planes de desarrollo y cómo también fortalecemos un relacionamiento con los territorios que no necesariamente tienen acceso a, por ejemplo, ministerios o que no necesariamente tienen acceso a este tipo de recursos. Hasta ahí, Yulder, no me extiendo. Perfecto, muchas gracias porque igual más, yo creo que más adelante vamos a hablar un poquitico del tema de los grupos de interés y las partes interesadas. Ahora vamos a hablar un poquitico de beneficios. Yo, empresa que estoy ahí en el mecanismo, bien sea de la modalidad que sea, o bien sea si me alío con otras empresas y si hago alianzas estratégicas, ¿cuáles pueden ser esos beneficios? Y cómo esto puede alcanzar mis objetivos de sostenibilidad organizacional. No sé, Juanita, si tú me puedes ayudar con esa pregunta. Sí, pues mira, primero que todo, en el tema de sostenibilidad, cuando inicia este concepto, uno en sus momentos, en los 70s, 80s, lo asociaba automáticamente con temas de medio ambiente y cambio climático, ¿no? Ese es como el concepto en su concepción más básica. Pero hoy en día tenemos una concepción muchísimo más amplia y pues el concepto ha evolucionado incluyendo a todos los conceptos de sociedad, igualdad y economía. Y podemos decir que hoy en día todo este concepto, este trilema de sostenibilidad, pues se conforma por un equilibrio entre lo ambiental, lo social y lo económico ético. Ahí es donde las obras por impuestos precisamente se convierten en una de estas herramientas hacia esta transición que hacen pues, que hoy en día están ejecutando las empresas desde este apoyo y esa contribución del sector privado, incorporando estas nuevas prácticas, ¿no? Para incorporar en su estrategia de responsabilidad social empresarial todo lo social y lo ecológico. ¿Qué es la bondad, digamos, de las obras por impuestos en el marco de esta política de responsabilidad social empresarial de las empresas? Es que hacen que el ciclo de inversión en los temas de infraestructura se simplifique mucho más y sea eficiente. En ese sentido, en vez de que una empresa pague sus impuestos, ingresen al erario público,
se realicen las licitaciones desde las empresas, desde ya el sector público para destinarlos a la infraestructura a nivel nacional. Las obras por impuestos permiten es que la empresa privada ejecute estas inversiones de manera directa y además que los ciudadanos vean esa correlación y ese beneficio directo asociado a la inversión que ha ejecutado una empresa y que probablemente la puedan ver de una manera mucho más acelerada, ¿no? Que si esa inversión proviniera desde el sector público. Entonces, en general, y viendo, digamos, las líneas a las cuales se pueden invertir tanto el mecanismo fiducia o el mecanismo de convenio, uno ve una correlación directa donde las empresas pueden aportar a un tema de mejoramiento de calidad de vida, donde la empresa, por ejemplo, puede en estas comunidades, en esos territorios, decir ese colegio o ese internet o este tema de infraestructura de electrificación rural, etcétera, proviene de estos impuestos de una compañía, ¿no? En esa relación directa, obviamente genera ese sentido de pertenencia, cómo se ejecutan los proyectos por parte de las empresas, contribuye a todo el tema de creación de empleo, disminuye todas las brechas sociales de la pobreza, y definitivamente pues aporta a todo el tema de la estrategia de relacionamiento de las empresas privadas con los entes locales, el territorio, los entes públicos locales y las comunidades. Entonces, en general, pues todo el esquema de obras por impuestos sí contribuye de una manera muy importante a la satisfacción y al cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en salubridad, en servicios públicos, en conectividad. Y sobre todo acerca a las compañías creando como ese tejido social y sentido de pertenencia, de modo que estos mecanismos de obras por impuestos, pues es un gana-gana en todo el marco de la estrategia de la responsabilidad social de las empresas. Súper, perfecto. Me imagino que los que están con el tema de los ODS por ahí empiezan a mapearlo también. John Jairo, no sé si tengas algo para complementarnos en esta pregunta de los beneficios del mecanismo. Gracias, Junior. Precisamente voy a pasar nuestra experiencia como organización con lo último que mencionabas, y es el tema de cómo nuestra estrategia de sostenibilidad alineada a objetivos de desarrollo sostenible se articula al mecanismo de obras por impuestos. Nosotros como organización hemos hecho hincapié en poder aportar a la ODS 7, la ODS 9, y en ese sentido vemos claramente que el mecanismo nos permite materializar en acciones esos propósitos que tenemos como organización. Totalmente de acuerdo con lo que mencionaba Juanita, y ahí yo lo que quiero es enmarcar desde nuestra estrategia de sostenibilidad cómo los proyectos de energía pueden aportar a nuestros objetivos de organización a nivel estratégico. Y es, por un lado, me uno a lo que también decía Ángela y Juanita, y es que vemos cómo mejora nuestro relacionamiento con nuestros grupos de interés, sea comunidad, sean colaboradores, sean aliados, sean clientes, etcétera. Vemos que realmente sí hay unos beneficios palpables en ese proceso. Dos, vemos que efectivamente estos impuestos los podemos materializar en proyectos donde sabemos cómo hacer esos proyectos. Es decir, nos interesan proyectos de energía y telecomunicaciones, y en el marco estamos piloteando el tema de modalidad convenio. Vemos una oportunidad para nosotros y un reto de cómo llevar energía y telecomunicaciones a estas regiones. Y en ese sentido, parte también de nuestros objetivos en el orden de la dimensión ambiental se articulan, y sabemos que si estamos, ejemplo, en una zona no interconectada, apoyando a comunidades para que tengan acceso a energía a través de un sistema solar fotovoltaico, sabemos que esos sistemas solares fotovoltaicos están aportando también a nuestra estrategia de cero emisiones. Entonces, en resumidas cuentas, creo que se alinea perfectamente el mecanismo a los objetivos estratégicos que tenemos como organización. Aprovecho ya que estás ahí para preguntarte, ojalá corto porque estamos sobre el tiempo, el papel que juegan esas partes interesadas, que es un tema súper relacionado, lo estamos como ahí encadenando con esa siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel que juegan esas partes interesadas para
hacer efectiva esa implementación del mecanismo. John Jairo. Qué pena, Julián, es que tengo Perdón, problemas. es que como estamos como con intermitencia, pensé que te habías quedado congeladito ahí. Es la siguiente pregunta que teníamos prevista, entonces esas partes interesadas, lo estabas diciendo bien, entre sus beneficios, pero esas partes interesadas, ¿cuál es ese papel que juegan? Ahí hay una cadena súper interesante, una cadena de valor de la que ya hemos hablado, que tiene que ver con el relacionamiento, pero no sé si tengas algo para complementar acerca de ello. Yo creo que es, como tú bien lo dices, complementar porque ya lo hemos dicho, es decir, el corazón, lo decía Mauricio en su introducción, el corazón del mecanismo de obras por impuestos son las empresas. Y yo creo que, y también lo mencionaba Ángela, y es que creemos que 5 años son mucho tiempo y la verdad es que estamos ante un mecanismo que ha venido también creciendo en el tiempo y donde el rol fundamental está en las compañías, en las empresas. Y parte de lo que también tenemos nosotros como reto, y agradezco por lo menos el testimonio de Ángela desde Pares, y es sensibilizar y convencer al sector empresarial que apueste por el mecanismo. Es decir, que sí es posible. Obviamente tiene todos los retos habidos y por haber, porque pues tenemos que articular desde el mecanismo diferentes organizaciones, no solamente las públicas, sino también el territorio, las comunidades, los entes territoriales, etcétera. Pero creemos que estamos ante un mecanismo que realmente materializa y genera beneficios a las comunidades. Entonces, yo le apuesto al sector empresarial que sigue conociendo el mecanismo, que quiere apostarle, pero a la misma vez en la imagen del ODS 17 es cómo generamos también integraciones y alianzas, ¿no? Entonces, del reto también está en no pensarnos en actuaciones individuales, sino ante proyectos. Yo por lo menos traigo a colación los proyectos que mencionaba José desde el IPSE, que son proyectos súper retadores y a veces lo hablo a nivel de presupuestos que son considerables. Digo, bueno, nosotros como organización posiblemente no los podemos financiar todo, pero si nos unimos 2, 3, 4 compañías, posiblemente sí podemos llegar a ellos. Entonces, creo que el rol fundamental del mecanismo, como ya lo han repetido mis compañeros, está en los empresarios que podamos materializar y estos proyectos. Pues ahora la pregunta es para Mauricio Iregui. Mauricio, el futuro del mecanismo de obras por impuestos, ¿cuál es ese futuro próximo, a mediano y a largo plazo? Bueno, yo le auguro eh, el mejor, o sea, continuar con este éxito que ha tenido el mecanismo, independientemente del gobierno que llegue para el próximo periodo, digamos, es muy importante y eso lo estamos trabajando nosotros en nuestro ejercicio de empalme, poder ya tener esos insumos para mostrar cómo este ejercicio, este trabajo de obras por impuestos ha sido, digamos, muy importante. Ya las ejecuciones, todo el trabajo que hemos venido haciendo ya es palpable. eh, y para eso, digamos, para seguir mostrando, por supuesto, al nuevo gobierno, a los empresarios y todos, es como lo mencionan también mis compañeros, es muy importante continuar con esa planeación de mediano y largo plazo, tener esos bancos de proyectos, de todos estos proyectos ya registrados, viabilizados por nuestros sectores. Es muy importante continuar, todos quieren con obras por impuestos, ¿no? Estamos empezando con PEDET, municipio de Somac, ahora se quiere ampliar a muchos municipios del país, pero también si es así, también es importante revisar y buscar, y dado la eficiencia que también ha mostrado el sector empresarial como ejecutor, también tener una mayor disponibilidad de recursos en los próximos años para este mecanismo. Este año tuvimos el banco de proyectos más grande de la historia, más de 800.000 millones en recursos y con un CONFIS de cerca de 250.000 millones. Entonces esto invita
esto nos demuestra que el futuro a corto plazo y mediano es muy, va a ser muy exitoso. Y creo que nosotros en la agencia, dentro de nuestra estrategia Nación-Territorio y esta unión público-privado, intentamos trabajar en todos estos frentes y lo hacemos para que este mecanismo siga teniendo este impulso y por supuesto de la mano de los actores que hoy están acá y de todos estos actores que gracias a ellos podemos trabajar. Finalmente, esto va a líneas de inversión asociadas a lo que nuestras comunidades y los municipios PEDET fue lo que más solicitaron y va muy unido al tema de que estos proyectos son viables técnicamente, son revisados por los sectores, se están ejecutando y esto de alguna forma transforma los territorios, lleva al tema de sostenibilidad en sectores muy importantes como agua, energía, eh, vías terciarias y finalmente ya a futuro que los proyectos también sigan manteniéndose. Es muy importante el rol de los alcaldes y los mandatarios locales porque ellos finalmente tienen en sus competencias unas responsabilidades y eso lo trabajamos desde la agencia, desde el gobierno, desde el equipo del ministerio del IPSA y de todos para que ellos complementen y mantengan estos proyectos y estas ejecuciones en los territorios para que se sigan cerrando estas brechas rural urbanas. Entonces, es eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Como hay preguntas del público, quiero hacer una pregunta corta para respuesta corta. Doctor José, ¿por qué haces por qué haces parte del mecanismo? ¿Cuál es ese argumento de valor para que yo, organización, piense en hacer parte del mecanismo? Bueno, yo creo que ya lo han señalado Ángela, John Jairo, y es que este mecanismo permite una mayor vinculación entre el sector público y el sector privado. Y aparte de eso, genera un empoderamiento de las comunidades y apropiación de las empresas que hacen parte como de sus zonas. Y ahí menciono otro reto y es cómo más empresas pueden hacer parte del mecanismo que no necesariamente esté en un área de influencia específica. Y es que la gran concentración de inversión de este mecanismo se da evidentemente, pues como hoy está cerrado PDD y ampliado a SOMAC, pues también se da en las empresas dentro de sus áreas de influencia. Y ahí es donde viene ese reto de cómo empresas, y aquí muchos están escribiendo del sector de vivienda y de otros, cómo pueden ellos hacer parte de un mecanismo en una zona o un área de influencia a la cual ellos ni siquiera conocen muchas veces o de pronto no han podido acceder. Y creo que aquí la respuesta rápida, Julder, para no extenderme más, es que esto genera un impacto y una apropiación entre la comunidad y el sector privado nunca antes visto. Gracias. Juanita, ¿algo para agregar? Ángela, cualquiera, las dos. Julder, muy brevemente, creo que la pregunta sería, ¿por qué no hacer parte? No por qué hacer parte, sino por qué no hacer parte. Por supuesto, esto requiere gestión y requiere una gestión en equipo. Y la gestión en equipo siempre trae ventajas. Es decir, no es solamente el relacionamiento, sino lograr apalancar territorios que al final, desde el punto de vista de las empresas, un territorio viable es una operación viable. Un territorio inviable hace que la operación termine siendo inviable. Y no tiene que limitarse al área de influencia, puede estar cerquita. Perfecto. Juanita, ¿algo que quieras complementar? Pues mira, corto. Pues los mecanismos, digamos, como para decir algo que de pronto no se ha comentado, y es que hay mecanismos para todas las medidas, los gustos, capitales y flujos de caja, ¿no? Digamos, tenemos el mecanismo fiducia, donde no hay una afectación del flujo de caja porque simplemente se congela la obligación ante la DIAN, y tenemos el mecanismo convenio, donde pues sí las empresas desde tomando sus propios recursos, pues hacen las inversiones. Esto simplemente para dejar como una señal a quienes nos están escuchando de que tenemos dos mecanismos que son muy flexibles y que se pueden acomodar, digamos, a esta estrategia de inversión y de responsabilidad social de cada empresa. Estimado Michael, yo entrego aquí este súper interesante panel. Muchísimas gracias a todos. Mire, yo creo que aquí se
se evacuan muchas dudas. Va a haber algunas preguntas que creo que vamos a alcanzar a responder, pero me gustaría saber si nos podemos comprometer a responder las que no alcancemos de alguna manera, Sí. para que quien haya escrito pueda obtener su respuesta de ser posible. Michael, te dejo liderando. Gracias a todos. Muchas gracias, Julder, y muchas gracias a nuestros panelistas por esa conversación tan interesante. ¿Quién lo habría pensado que en un webinar por Zoom uno podría hacer tanto networking? Yo veo que en la parte de comentarios hay muchos correos que están compartiendo con el equipo de MGM, que es absolutamente fantástico. No olviden que si quieren tener contacto con cualquier de los panelistas, con cualquier de las empresas que están representadas aquí en la charla, pueden o buscar los correos que están en la parte de chat o también a través de Bridgeham Colombia. Con mucho gusto les podemos ayudar con los contactos de José, Juanita, Ángela, John Jairo, Julder y Mauricio. Tenemos un par de preguntas por parte del público. La primera pregunta, que fue hecha hace ya 40 minutos, es de Sixto Palacios. Sixto nos pregunta si se puede realizar la aplicación del mecanismo para la gestión de riesgo de desastre fuera de municipios PEDT. Aquí José está respondiendo a la pregunta. No sé si quieras respondernos en vivo, José. Bueno, le estaba diciendo a Sixto que en este momento, pues Mauricio lo explicó, pero el Sí. mecanismo está abierto solo para municipios PED y ampliado para municipios SOMAC. Entonces, pues fuera de estos municipios no hay posibilidad, pero pues lo que dijo él es que si cada vez más municipios quieren entrar al mecanismo, y eso dependerá evidentemente de que en las leyes que se implemente este procedimiento, pues se establezca ese margen mucho más ampliado. Gracias, José. La siguiente pregunta que tenemos, que también fue hace un buen tiempo, es de Juan Villarreal y nos pregunta si existe algún manual o términos de referencia para poder construir los proyectos, si existe alguna ruta para los términos de referencia y cosas así. No sé si quién quiere responder esa pregunta, alguien que se quita el micrófono. Mauricio, no sé si tú la quieres responder o hago la cuña para la ART. Dale, y te complemento. Dale. En la página web de la ART está el manual de obras por impuestos. Y en el manual para cada sector está especificado qué se requiere, qué es elegible, qué no es elegible, qué documentos se deben presentar, qué certificaciones, mejor dicho, ahí está todo. Mi recomendación es siempre trabajar de la mano del equipo de la ART, con quien hemos tenido una excelente relación y una muy buena experiencia, y dependiendo del proyecto, pues con el sector con el que se va a trabajar, porque hay muchas, digamos, en el camino también hay muchas indicaciones que son valiosas. No sé, Mauricio, si me quedó faltando algo. Que ¿Me si por escuchan? favor Qué pena que confirmas es que la página no. de la ART para consultarla. ¿Me escuchan? Sí, Mauricio, te Mauricio. estamos escuchando. Inconvenientes de conectividad. ¿Aló? Estoy viviendo fuerte aquí en Bogotá, entonces eso también nos quita un poquito la señal. ¿Me escuchan? Qué pena que es que Sí, te he oímos. tenido problemas. Bueno, sí, nosotros, entonces, si quieres, ahorita en el chat dejamos el enlace. Efectivamente, en la página web de la agencia están toda la reglamentación, los procedimientos, el manual operativo donde se dan todas las particularidades. Les decimos cómo es el procedimiento, porque también era una de las preguntas que nos estaban realizando, y es que como si se tiene que presentar a través de la MGA, y pues efectivamente esto es así, se tiene que presentar en la MGA, se tiene que transmitir a la Agencia de Renovación del Territorio, después el sector lo revisa, el DNP, y finalmente llega al banco de proyectos. Entonces, yo ya dejo el link, mi correo electrónico, y para cualquier inquietud que se tenga. Adicionalmente, pues están todos estos proyectos
que ya están ejecutados y pues sí, ya hay unas experiencias exitosas en varias líneas de inversión y por supuesto siempre tenemos el apoyo de los sectores, entonces estamos súper atentos para continuar trabajando en equipo en pro del desarrollo de las comunidades a través de obras por impuestos. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias. Antes de cerrar, John Jairo, no sé si tengas algún comentario que quieres hacer al público de cierre. Pues Michael, gracias. Pues comentar en torno a esto que mencionaba Mauricio, y es que desde Fundación MGM estamos también colaborando en poder apoyar a organizaciones, comunidades y personas interesadas en el mecanismo, sobre todo en estos proyectos y esas necesidades que tienen que ver con el acceso a energía y telecomunicaciones. Y es que en la landing page que tenemos, pueden agendar una reunión con el equipo de Fundación MGM y MGM Ingeniería, también para apoyarles a resolver inquietudes, cómo es el paso a paso para llegar a poder concretar este tipo de proyectos. Entonces nos ponemos a disposición de todos los participantes en poder apoyarles en estas iniciativas. Muchísimas gracias. Agradecerles a todos mis compañeros panelistas, en serio, el tiempo, a Ángela, a José, a Mauricio, a Juanita, el apoyo de Bricham, que nos hace sentir como en casa realmente. Entonces, Michael, a ti, a Luz y a todo tu equipo de trabajo, muchas gracias. Infinitas gracias también a Julder haber acompañado esta moderación del proceso, y a todo el equipo de MGM Ingeniería, Fundación MGM y Red Market que nos estuvo acompañando en este proceso. Gracias. No, pues muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado también. Casi logramos 100 participantes en el webinar, entonces pues excelente noticia y eso es evidencia del tema tan interesante que es obras por impuestos. Entonces, de nuevo, a todos ustedes, Juanita, Ángela, José, Julder, Don Jairo, Mauricio, muchísimas gracias y esperamos volver a verlos muy pronto en otras actividades de Bricham Colombia. Que tengan excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día para todos. Chao.